Sí. Pues buenos días. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de anestésicos locales más utilizados en odontología. Y bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué es un anestésico local? ¿Verdad? Es una sustancia que bloquea la conducción nerviosa de forma temporal. Esto nos va a inhibir la transmisión de dolor sin afectar la conciencia, es decir, el paciente pues va a poder estar respondiendo a cualquier pregunta y a cualquier indicación que ustedes le den, como pues la típica abre la boca, ¿no? Y estos anestésicos locales actúan sobre los canales de sodio en la membrana neuronal. En cuanto a las clasificaciones en general de los tipos de fármacos, los que se usaban con anterioridad mayormente era el grupo de los ésteres y se suspendió su uso porque eran muy alergénicos. Actualmente usamos el grupo de las amidas, que es donde viene la lidocaína, la mepivacaína, todo lo que ustedes utilizan más seguido, ¿no? La articaína, por Ahora, ¿cuáles eran los de tipo éster? Bueno, pues la procaínica, esa se utilizaba mucho acompañado de la penicilina en inyecciones intramusculares. Hay mucha gente que cree que es alérgica a la penicilina, pero en realidad era alérgica a la procaína que traía este medicamento, ¿no? También está otra fórmula que es de la tetracaína, que era un poco más potente, pero con más toxicidad. La benzocaína, que es la que actualmente usamos en todos los frasquitos de anestesia tópica, están hechos con benzocaína. De hecho, también hay unas grajeitas, ¿verdad? Que prueba uno cuando trae dolor de garganta, también tienen benzocaína. Y pues el riesgo de alergia es muy alto en estos fármacos, ¿no? Entonces, personas que son alérgicas a muchas cosas pueden volverse alérgicas también a la anestesia como tal. Ahora, los de tipo amida, que son los más frecuentes, pues la lidocaína, que es el que todos conocemos, ¿verdad? Es de rápida acción, tiene una duración media y también tiene un efecto analgésico, ¿verdad? Es decir, que ahora sí que combate el dolor un poco tiempo, alrededor de una hora después de que terminó el efecto de la anestesia. Luego, el otro fármaco que usamos mucho es la mepivacaína. Este tiene un tiempo de latencia un poquito más prolongado, pudiera extenderse hasta las de entre 2 y 4 horas y tiene un efecto analgésico residual que puede durar hasta las 6 horas. Esto es muy bueno porque nos da un colchón en lo que el paciente se toma su analgésico, como cualquier AINE, ¿verdad? En lo que empieza a hacer efecto el AINE, pues todavía trae el efecto de la anestesia, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. La articaína es, pues ahora sí que un poquito más novedosa, digamos, la utilizamos en algunas ocasiones cuando tenemos que tener un efecto un poquito más potente, a veces en casos, por ejemplo, de pacientes de fractura mandibular o que se les va a hacer un procedimiento muy largo que queremos que no le duela tan rápidamente, este, y tiene muy buena difusión ósea, ¿no? Entonces, por eso les comento en casos de fracturas mandibulares o en procedimientos largos como regularizaciones de procesos, es muy útil. La bupivacaína es un fármaco que se usa mucho por ejemplo, en bloqueos como epidurales, ¿verdad? Para cirugías digamos, del ombligo hacia abajo, ¿no? En cualquier tipo de tratamiento de ese tipo. Sin embargo, en boca se utiliza mucho en Estados Unidos, también están los cartuchos. No se usa mucho porque generalmente lo que nosotros en odontología queremos es que desaparezca el efecto, pues casi casi en cuanto salga el paciente, porque es incómodo y luego se están mordiendo, sobre todo los niños, ¿no? Que se muerden el labio después de un procedimiento anestésico. Entonces, aquí con ellos, con la bupivacaína, pudiéramos utilizarla porque tiene entre 6 y 8 horas de efecto anestésico, ¿sí? Y luego tiene un efecto residual de hasta 12 horas, ¿no? Entonces, para un paciente, por ejemplo, que tiene la fractura de la mandíbula o que se le hizo algún tipo de cirugía ortognática, pues tiene esas ventajas, ¿no? Ahora, ¿qué factores deberíamos de considerar? Bueno, ¿qué tan largo va a ser el procedimiento? Si voy a hacer una amalgama, pues la lidocaína sería más suficiente. Si voy a hacer a lo mejor un tratamiento cruente como un curetaje abierto o como una cirugía de tercer molar, la mepivacaína estaría mucho más indicada, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad voy a tener del vasoconstrictor? Normalmente el vasoconstrictor nos ayuda a que dure más el efecto anestésico y también pues sangra menos precisamente por ser vasoconstrictor. Sin embargo, habrá pacientes que ahorita los vamos a describir donde no es necesario utilizar el vasoconstrictor. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? El área anatómica donde lo vamos a infiltrar.
En maxilar es mucho más rápido el que se vaya diluyendo, digamos, el efecto anestésico, ya que está mucho más vascularizado. En cambio, por ejemplo, en la mandíbula, normalmente el efecto va a durar un poco más porque el hueso es más denso. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas tablas, ¿verdad? De la duración de los anestésicos locales, ¿verdad? Cuando es sin vasoconstrictor, pudiera disminuirse muchísimo, ¿no? El efecto de la anestesia. Ahora, también tiene que ver dónde hicimos nosotros nuestro bloqueo, si fue una cuestión local ahí nada más en fondo de saco, o si verdaderamente hicimos una técnica anestésica. Si se hizo la técnica anestésica, puede tener una mayor duración, ¿no? Y pues estas duraciones, ¿verdad? Pueden estar dadas dependiendo en diferentes áreas donde se dé el conteo del tiempo, ¿no? No es lo mismo que lo hagamos en un maxilar que en una mandíbula, no es lo mismo un bloqueo regional, ¿verdad? Que un bloqueo nada más ahí en fonos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve usar el vasoconstrictor? Bueno, pues prolonga nuestro efecto anestésico, nos va a reducir el sangrado y también nos va a disminuir la toxicidad sistémica de la lidocaína o de la epinefrina. Por ejemplo, la lidocaína por sí sola es vasodilatadora. Entonces, en un paciente a lo mejor que tenga baja la presión, si le doy la lidocaína sin vasoconstrictor, pues se le va todavía a bajar más este efecto, ¿no? Y también lo que sería la toxicidad renal se ve disminuida gracias al uso del vasoconstrictor. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros efectos adversos y precauciones debemos de tener? Bueno, siempre tenemos que estar al pendiente de que se pueda presentar una reacción alérgica. Por eso es tan importante haber hecho la historia clínica antes de nuestro paciente, saber si es alérgico a varias cosas, pues entre más alergias presente, será más necesario pues estar al pendiente, ¿verdad? Con nuestro carrito rojo en caso de que se llegara a presentar alguna alergia, ya sea para darle algún tratamiento como la hidrocortisona, por ejemplo, y pues estar ahora sí que preparados para que la urgencia no vaya a poner en peligro la vida de nuestro paciente. Ahora, ¿qué otro tipo de toxicidad pudiéramos tener? Bueno, una toxicidad del sistema nervioso central y una toxicidad a nivel de corazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras cosas se pueden presentar cuando estamos poniendo nuestro anestésico local? Lo que serían hematomas en el sitio donde nosotros infiltramos nuestra anestesia y pudiéramos también diseminar alguna infección y también provocar alguna parestesia que normalmente debería de ser reversible, pero en algunas ocasiones pues tarda más en revertir y pues el paciente, nosotros tenemos que explicarle por qué ocurrió esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos pudieran presentarse con los anestésicos locales en nuestro paciente? Bueno, uno de los principales, ¿verdad? Sería que empezaría a tener sudor frío, ¿verdad? Sudoración, palidez, pudiera llegar a presentar taquicardia, sobre todo cuando no tuvimos la precaución, ¿verdad? De hacer aspiración y depositamos nuestro anestésico local con vasoconstrictor en un vaso sanguíneo. También pudiera tener efectos como el rush, ¿verdad? Que es así el enrojecimiento de la cara y dolor en el sitio de la punción. ¿Ok? Estos cuadros, ¿verdad? Son de uno de los artículos que les puse en el Drive para que los revisaran. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas del uso de los vasoconstrictores? ¿Sí? Estos casi se los tiene uno que saber de memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Serían las principales con las que están contraindicados los vasoconstrictores, siendo de los más importantes la angina de pecho inestable, ¿verdad? Lo que sería un infarto al miocardio reciente, una cirugía reciente de menos de 3 meses de un bypass coronario, lo que serían los injertos, ¿verdad? En los pacientes que tienen aterosclerosis. Arritmias refractarias, es decir, que no se puede regular con tratamiento médico. Cuando tenemos una hipertensión severa no tratada, con hipertensión severa nos referimos, ¿verdad?, a que sea la presión diastólica mayor al 85, ¿sí? Ahora, fracasos en el tratamiento cardíaco, ¿verdad? Un paciente que está pues totalmente descontrolado. También pacientes que tienen hipertiroidismo, si les infiltramos con vasoconstrictor. La presión, la diastólica, ajá, la presión diastólica es la que se va a reflejar cuando ya la arteria disminuyó su tensión. Es decir, la primera que nosotros medimos es cuando estamos con el baumanómetro y lo inflamos, ¿no? Hasta el 200, 220
y lo vamos disminuyendo hasta que empieza a sentirse el primer latido, ¿sí? Entonces, eso es cuando los vasos sanguíneos están, digamos, en total presión, digámoslo así. Pero la diastólica es la que normalmente trae el paciente ya que se relajó, ¿sí? Entonces, es muy importante porque es con la que anda, digamos, circulando todo el tiempo. Entonces, si esa con la que anda circulando todo el tiempo está arriba de 85, ya tenemos el riesgo de que el paciente tenga un accidente vascular cerebral, ¿sí? Ahora, también hay otros tipos de hipertensión, por ejemplo, la hipertensión sistólica propiamente, que está dada sobre todo en ancianos, ¿sí? En ellos es importante porque ya, digamos, sus arterias no son flexibles, ¿verdad? Están, digamos, ya más atrofiadas. Entonces el paciente, pues igualmente anda circulando con una presión diastólica cuando hace cierto esfuerzo mucho más elevada y es pues muy peligroso también porque se acerca también a lo que sería presentar estos accidentes vasculares cerebrales, ¿sí? La hipertensión es así le dicen el asesino silencioso porque está presente en muchos pacientes, a veces desde los 35, 40 años ya la empiezan a desarrollar y pues está muy relacionada con la obesidad y con la vida sedentaria, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, estábamos en el hipertiroidismo, ¿verdad? No controlado. La diabetes también que no está controlada normalmente está en relación con la hipertensión, es decir, casi todos los pacientes diabéticos pues también son hipertensos, ¿no? Entonces, si trae descontrolada la diabetes, es posible que también se descontrole su presión arterial, ¿sí? Ahora, también pacientes que son alérgicos a los sulfatos, a los sulfitos, pacientes que tienen asma, ¿sí? Y pacientes que tienen un tumor que se localiza en las glándulas suprarrenales que se llama el feocromocitoma. Entonces, en todos estos pacientes no deberíamos de utilizar vasoconstrictor, ¿sí? Ahora, de primera intención, ¿verdad? Lo ideal sería hacer una interconsulta con su médico y pues ahora sí que el tratamiento que nosotros vayamos a realizarle esté aprobado por su médico tratante. Es decir, nosotros no podemos pedirle que suspenda algún tratamiento que un médico le dio a su paciente. ¿Ok? Ahora, tenemos varios tipos, ¿verdad? De receptores donde pueden estar involucrados, ¿verdad? Los anestésicos locales, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos utilizando vasoconstrictores, ¿no? Entonces, pudiéramos tener alteraciones, ¿verdad? En los receptores cuando tenemos diferentes enfermedades, como cuando tenemos, por ejemplo, contracciones uterinas, ¿verdad? Que pueden estar o no relacionadas al parto cuando tenemos una alteración en el vaso, ¿verdad? También están contraindicados. Cuando tenemos midriasis, ¿verdad? Que es cuando la pupila está más cerrada, digámoslo así, ¿ok? Es decir, lo contrario de dilatada. Y tenemos también cuando tenemos las contracciones de las membranas nictantes, cuando tenemos relajación intestinal, cuando tenemos piloerección, ¿verdad? Cuando tenemos como que goosebumps, ¿no? Los vellitos chinitos y hipercalemia, ¿no? Que es el aumento en el potasio. Entonces, en todos estos pudiéramos tener alteraciones que no estarían muy bien si nosotros fuéramos a utilizar nuestro vasoconstrictor. Ahora, hay otras contraindicaciones que ya son de tipo relativo, es decir, a veces sí, a veces no. Y aquí es donde entran todos los pacientes que toman antidepresivos tricíclicos del grupo de los bloqueadores de la monoaminoxidasa y también cuando tenemos pacientes que utilizan cocaína, en ellos debemos de tener mucho cuidado porque pudiéramos tener un efecto que los catapultara, ¿no? Por decir algo, entonces pudiera ser esto dañino, ¿no? También los pacientes que tienen alteración en su tiroides, ¿verdad? Porque tienen un hipertiroidismo, también estaría contraindicado usar los anestésicos ya que pudieran tener ahora sí que mayor efecto lo que el paciente está tomando como suplemento, ¿sí? Otra cosa de los anestésicos locales, ¿verdad? Es que tienen una fuente de sulfito. Entonces, si tenemos pacientes que ya están comprobados que tienen alergias, puede estar contraindicada su administración de los anestésicos locales, ¿sí? También en los casos de asma, ¿verdad? Dependiente, es importante evitarlos. Y lo que ya habíamos comentado, este feocromocitoma, que es un tumor en las glándulas suprarrenales, tampoco no está adecuado utilizarlo porque este tumor produce más adrenalina. Entonces, si aparte le vamos a dar el vasoconstrictor
la lidocaína, pues pudiera tener todavía un mayor aumento, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca y ser peligroso. Eh, Se puede utilizar mepivacaína, que es de los anestésicos locales sin vasoconstrictor, que pueden usar sin vasoconstrictor, que tiene mejor efecto, pero como comentamos, siempre lo más importante sería pedir una interconsulta de su médico tratante. Ahora, en cuanto a los anestésicos locales tópicos, que pues los usamos así como que del diario, ¿no? La pomadita que ponemos antes de poner nuestro anestésico, pues tienen algunas pues indicaciones específicas. Hay que tener cuidado, siempre se usan desecando la mucosa antes, es decir, con la jeringa triple secamos, colocamos nuestro algodoncito e inmediatamente después ya podemos colocar nuestro anestésico inyectado, ¿no? También lo podemos utilizar cuando hay exceso de náuseas, cuando hay incomodidad para colocar las radiografías, ¿sí? Eh, También se puede utilizar tópicamente cuando tenemos un paciente con aftas, también cuando tenemos pacientes con úlceras, ¿sí? Y esto nos puede ayudar a dar un alivio pasajero al dolor dental. Ahora, también lo podemos usar para algunas extracciones de dientes deciduos o restos radiculares de esos que se ve así como que pareciera nomás una uñita ahí en la radiografía, ¿no? Ahí no es necesario utilizar la técnica completa. Hay que tener cuidado nada más. Muchos de estos, por ejemplo, los sprays de lidocaína son más potentes que la benzocaína, pero también pudieran tener contraindicaciones en pacientes que son alérgicos. Y es importante también, ¿cómo se llama? Tener cuidado con los del tipo de la benzocaína que pudieran tener alergias, ahora sí que cruzadas. ¿Ok? Y en cuanto al uso en el embarazo, que es una de las preguntas así que hacen mucho, en sí la lidocaína pues está, digamos, dentro del margen de seguridad que se puede utilizar en el embarazo. Si recuerdan la clasificación de la FDA de los medicamentos, la articaína ya es, digamos, que está más limitado su utilización, salvo en casos importantes, al igual que la mepivacaína y la bupivacaína. Sin embargo, como les comento, la bupivacaína se usa en la mayoría de los bloqueos epidurales, por ejemplo, cuando se va a hacer una cesárea o cuando ya se va a tratar un parto, ¿no? Ahora, si vamos a utilizar adrenalina, ¿verdad? Digamos que la adrenalina se debe utilizar con precaución, siempre valorando pues lo que es el riesgo-beneficio para los pacientes, ¿verdad? Del uso ¿cómo se llama? Adrenalina. Recuerden que a veces el miedo del paciente puede hacer que se produzca más adrenalina del 1 en 100,000 que trae nuestro cartucho, ¿no? Entonces, es preferible hacer un buen bloqueo y no vamos a tener mayor problema a que si lo tenemos que estar picando 7 veces, ¿no? Porque ya se le pasó el efecto de la lidocaína que estamos utilizando de manera local. Ahora, como conclusión, ya para terminar, las amidas, ¿verdad? Son el grupo más seguro que podemos nosotros utilizar. Es importante elegir el antibiótico, perdón, el anestésico local de acuerdo al paciente, ¿sí? Es decir, también la técnica es importante, el tipo de paciente, si es un paciente pediátrico, pues a lo mejor necesitamos un anestésico que rápidamente se depure para que no salga el paciente con el labio dormido y regrese porque el labio se durmió completamente, ¿sí? Y también tenemos que ver la manera, ¿verdad?, de hacer procedimientos dependiendo del tipo de paciente. Si es un paciente, por ejemplo, hablábamos de la paciente embarazada, pues no puede estar mucho tiempo acostada, ¿verdad? Porque el peso del útero recae sobre la vena cava y la paciente se empieza a sentir mal y siente que se va a desmayar. Entonces tendremos que adecuar nuestros tratamientos, igual a lo mejor un paciente geriátrico que le cuesta mucho trabajo estar semisentado porque ya tiene artritis, por ejemplo, rigidez en el cuello, pues tendremos que hacer tratamientos cortos. Y para esto, pues mejor utilizar un anestésico que tenga un efecto rápido que se pueda metabolizar y no sea tan tóxico para el hígado. ¿Sí? Entonces, dependiendo lo que vamos a hacer en cada paciente, será el tipo de anestésico que nosotros deberíamos de escoger. Lo ideal, ¿verdad? Sería que nuestros anestésicos, ¿verdad? Que nada más actuaran en el sistema nervioso central, perdón, en el sistema nervioso periférico. Lo ideal sería que fuera con una inyección suficientemente potente para lograr el bloqueo anestésico. No debería de lesionar el tejido ni irritarlo.
Por eso tenemos que tener cuidado de que no se produzcan estos hematomas, ¿no? Lo ideal sería también que en un tiempo que nosotros pudiéramos predecir se acabara el efecto anestésico. Deberíamos de tener pocos efectos secundarios, muy poca toxicidad sistémica y poca interacción con otros medicamentos y que no fuera muy alergénico, por eso usamos el grupo de las amidas, tener un periodo de latencia corto, ¿verdad? Que es en lo que nosotros ya preparamos nuestra cavidad, terminamos, obturamos y prácticamente el efecto ya estuviera desapareciendo. Y no provocar dolor al ser inyectable, pues sería lo ideal, ¿no? Para eso tenemos esas técnicas de que calentamos un poco los cartuchos. Ya ven que muchas veces los tenemos en refrigeración, entonces pues ponerlos a temperatura ambiente. De hecho, hay unos aparatitos que hasta traen un foquito que más o menos los mantiene a temperatura de 37 grados para que no sea tanto el choque. Y pues básicamente son algunas de las condiciones ideales de los anestésicos, ¿no? Eh, Ahorita tenemos, y a lo mejor les va a tocar ver cada vez más pacientes usuarios de cannabis. Con ellos el efecto de los anestésicos locales se va a bloquear porque actúan, digamos, en el mismo sitio donde están trabajando el cannabis, ¿no? Entonces, estos pacientes deberían de al menos unos 3 días antes del procedimiento suspender el uso de cannabis y obviamente pues después también, ¿no? Lo ideal sería que no consumieran, pero generalmente como son personas que a veces son muy ansiosas, pues están consumiendo, entonces sí tenemos que tener esa precaución, porque a veces puede estar todos los síntomas objetivos y subjetivos, ¿verdad? De la anestesia, pero ya en el momento de de cortar hueso, por ejemplo, de cortar el diente de la mitad, ¿verdad? Pudiera tener dolor este tipo de pacientes. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, tiene información en cocaína como pérdida de la sensibilidad, todo esto. Pues es que la cocaína era, en primera instancia, era como hasta anestésico. De hecho, si se fijan ustedes en todas las películas, cuando usan cocaína y la ponen en las encías, sienten una sensación de adormecimiento, ¿no? Este, entonces, esa sería la relación, ¿no? Que son estructuras similares, ¿verdad? Y con el uso tópico, al igual que la lidocaína, si ustedes agarran la lidocaína del cartucho y la ponen directamente en las mucosas, también se va a sentir cierto adormecimiento, ¿no? Por joven, que pues, no solamente se lo van a leer, no vamos a tener que lo preparaban Ajá, todo y como si nada. control. Sí, no, pues es que acuérdate que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues muchas de las drogas que vamos a estar viendo que ahora están consumiendo, ¿verdad? Van a tener diferentes efectos. Algunos ya se han estudiado más ampliamente. Por ejemplo, lo que te comento ahorita del cannabis, que ya está así como que súper descrito, pero sí lo ideal sería con esos pacientes, pues, que no estuvieran consumiendo en el momento del tratamiento, porque no sabemos qué reacciones pudieran llegar a tener, ¿no? Sobre todo lo que son las interacciones y aparte en su conducta, ¿no? O sea, aparentemente pueden estar tranquilos, pero finalmente la cocaína es estimulante para el cuerpo, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento te puede tirar un manotazo o alguna cosa de eso, ¿no? Entonces, sí sería la precaución ideal no manejarlos cuando están bajo los influjos de estos tratamientos, este, y sobre todo, pues igual, como dice, no anestesiarlos simultáneamente, ¿no? Ok. Y bueno, ya para ir terminando, algunos de los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, cuando el cartucho dice que está al 2%, lo que tiene son 36 miligramos de lidocaína en ese cartuchito, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que nosotros tener para poder calcular lo que serían las dosis máximas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra tabla de las dosis máximas recomendadas. Estas están dadas por miligramo por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, si cada cartucho tiene 36 y la dosis máxima, vamos a cerrarlo en 4, es de 4 miligramos por kilogramo de peso y tenemos un paciente que pesa, no sé, 100 kilos por hacer fácil la aritmética, ¿verdad? Pues lo que pudiéramos ponerle nosotros son alrededor de 12 cartuchos de anestesia, ¿no? Y así con estas tablas podríamos nosotros calcular, ya con una calculadora, cuál es la dosis ideal que pudiéramos manejar. Ahora, ya para un paciente que estás requiriendo más de 10 cartuchos, quiere decir que o está infectado y por eso no está haciendo buen efecto, o de a tiro no estás poniendo bien la técnica. De hecho, hay dosis máximas. Esta en teoría está
ajustada. Si te fijas, la referencia es de la Asociación Americana de Odontología Pediátrica, ¿verdad? Pero finalmente las dosis es, como te digo, son por kilogramo. Entonces, independientemente, lo que cuenta es el peso. Te digo porque hay niños, ¿verdad? Que ya a veces pesan como adulto, ¿verdad? Y hay adultos que pesan como niño, ¿no? Entonces, por eso la dosis está dada por kilogramo peso. ¿Ok? Y bueno, ya para las conclusiones, ¿verdad? Las vías del dolor y del impulso nervioso están hechas a través de las neuronas que tienen su capa de mielina y también las amielínicas interactuando con las bombas de sodio y potasio, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre las interacciones medicamentosas para que, digamos, nuestra aplicación sea benéfica al paciente, sobre todo tener cuidado con el uso de vasoconstrictores de acuerdo a la historia clínica de nuestro paciente, ¿sí? También se puede recomendar el uso de algunos anestésicos como la mepivacaína sin vasoconstrictor que tiene un poquito de efecto más prolongado para manejar a los pacientes cardíacos. Y como les comento, siempre establecer la dosis máxima del paciente, sobre todo cuando ya llevan más de 5 cartuchos y algo no está funcionando, ya ahí yo mejor suspendería el procedimiento, daría un tratamiento de analgésico y de antibiótico y luego lo continuaría, ¿no? Eh, y pues la lidocaína, como comentamos, ¿verdad? Es el que es más seguro de todos los anestésicos, entonces no tendríamos problema al utilizarlo, ¿no? Aquí tenemos algo de la bibliografía y también pueden seguir revisando el tema con los apartados que les puse tanto en el Drive, les puse también algunos videitos y el capítulo del libro de castellanos para que lo puedan revisar.